Lo que estás escuchando no es el guión de una película apocalíptica, es la cruda realidad de lo que acaba de suceder en otro lado del mundo. Una ola de 9 metros de altura, compuesta de lodo y rocas, borró del mapa puentes, carreteras y vidas enteras. Y lo más escalofriante es que mientras esto destruía todo a su paso, la mitad del planeta estaba a punto de irse a dormir. Mientras tú te preparabas para descansar en la cordillera del Himalaya, se venía abajo. Marcaba las 9:15 en la Ciudad de México el día martes. Millones de personas veían su televisión o se preparaban para irse a dormir, ignorando por completo lo que ocurría en aquella parte del mundo. Pero del otro lado del planeta, separados por una inusual diferencia horaria de 11 horas con 45 minutos, ya era de día. Eran las 9 en punto de la mañana del miércoles 26 de agosto en Katmandú, la mística capital de Nepal, y fue en ese preciso instante, en medio de la aparente paz de las montañas más altas de la Tierra, que el desastre golpeó con toda su furia. A esta hora, 12 horas después del evento, los equipos de emergencia han entregado un reporte desolador. Es impresionante la fuerza de la naturaleza cuando decide desatarse, ¿eh? No hay poder humano que la detenga. Todo esto causado por un glaciar, donde la montaña se cimbró y lo mandó hacia abajo. Es impresionante, ¿no? Y en un instante se va hasta la vida misma. Han confirmado la muerte de al menos 98 personas, recuperadas de entre un espeso fango marrón, pero el verdadero terror radica en el vacío que ha dejado el agua. Cientos de personas siguen completamente desaparecidas, tragadas por la corriente en cuestión de segundos. ¿Qué fue lo que provocó una destrucción tan masiva y veloz? Para encontrar la respuesta debemos mirar hacia arriba, a las cumbres, donde el aire es tan fino que cuesta respirar. Pero, ¿qué se necesita para que una montaña inquebrantable se rompa por la mitad? Apenas unas horas antes de la tragedia, en el silencio de la madrugada nepalí, la tierra dio un aviso. Un terremoto de magnitud 4.4 sacudió los cimientos de la cordillera, con un epicentro ubicado a 100 kilómetros al norte de Katmandú. Pero el sismo por sí solo no fue el asesino. Actuó en complicidad con un enemigo silencioso. Durante los días previos, una ola de calor inusual, extrema, había azotado la región fronteriza entre Nepal y el Tíbet. El calor constante debilitó la estructura interna de glaciares milenarios. El agua del deshielo se filtró por grietas subterráneas, lubricando la piedra base de la montaña, y entonces, el temblor de la madrugada fue el detonante final. A 5.200 metros de altura, en una zona desolada de roca y nieve, ocurrió el colapso absoluto. El borde inferior de un glaciar colosal se desprendió por completo de la ladera. Imagina el sonido de 1 millón de toneladas de hielo puro y rocas del tamaño de casas desprendiéndose. Esa masa gigantesca se precipitó al vacío en una caída libre vertical de más de 1 kilómetro. Cayó con una fuerza indescriptible, estrellándose directamente contra el fondo del estrecho valle fronterizo. El impacto fue tan brutal que bloqueó por completo el curso del río Lendekola. De un momento a otro, el río dejó de fluir. El valle entero quedó en un silencio sepulcral, pero el agua, alimentada por el deshielo, comenzó a acumularse rápidamente detrás de esta frágil represa de escombros, creando una bomba de tiempo a punto de estallar. Imagina ver aparecer frente a ti, en menos de media hora, un muro de lodo y agua de la altura de un edificio de 3 pisos. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando la represa natural de hielo y escombros colapsó en el Himalaya. Por unos minutos agónicos, la montaña había contenido la respiración, pero la furia del agua acumulada fue demasiada. Tiene que ser un momento extremadamente aterrador ver cómo
se te viene una pared que no va a haber manera de poder contenerla. Han de sentir en ese momento de que es su último instante, pero pues los que se miraron en ese momento habría que correr como nunca en sus vidas, ¿no? Para lograr salir del alcance y estar a una altura donde el agua ya no nos pudiera alcanzar. Sí, es un momento aterrador. La barrera improvisada reventó y el río se liberó en una torrente de velocidad y volumen descomunales, transformándose en una bestia imparable. El agua cristalina de la montaña se mezcló con toneladas de tierra, árboles y rocas, convirtiéndose en una densa y oscura pasta destructiva. En tan solo 30 minutos, el nivel del agua en el río Trishuli subió 9 metros de altura. 9 metros. Una ola oscura que viajaba a la velocidad de un tren de carga a través de un sinuoso valle fronterizo entre Nepal y el Tíbet. No hubo tiempo para emitir alertas, no sonaron las sirenas. El aluvión no distinguía entre cabañas de madera, vehículos o infraestructura de concreto. Devoraba todo a su paso. Para los habitantes de los poblados ribereños, la mañana del miércoles comenzó como cualquier otra. Nadie imaginaba que la muerte descendía velozmente desde los 5000 metros de altura. Cuando la gigantesca ola marrón apareció en el horizonte, ya era demasiado tarde para correr. El sonido no era de agua fluyendo, era un silbido extraño y agudo como el motor de un avión cayendo del cielo. Así describen los sobrevivientes los últimos segundos antes del impacto. Detrás de los fríos números de esta tragedia están las almas que vivieron el horror en carne propia. En Vidur, un joven obrero nepalí llamado Vivek Kumal cavaba tranquilamente un pozo profundo. Sus compañeros en la superficie escucharon el estruendo y le gritaron desesperados que saliera, pero antes de que Vivek pudiera reaccionar, un muro de lodo lo engulló y lo arrastró por la corriente subterránea. Vivek pensó que su vida había terminado, pero en medio del caos, su cuerpo fue arrojado contra las gruesas ramas de un viejo árbol de mango. Con la fuerza pura del instinto animal de supervivencia, se aferró a ellas. El árbol resistió el brutal embate del aluvión. Hoy, desde una cama de hospital, Vivek sabe que ese árbol fue la única frontera entre él y la muerte. Lamentablemente, no todos presenciaron un milagro. En los pasillos del hospital Chakradev, un hombre de 68 años llamado Keshav Prasad llora en total silencio. Él recuerda el instante en que la luz golpeó su casa. Cuenta que no era agua, era una pasta espesa, pesada y fría que subía implacablemente. En un acto de desesperación, Keshav tomó fuertemente la mano de su esposa para intentar escalar hacia la azotea, pero el barro estaba vivo. La corriente tiró de ella con una fuerza sobrehumana y en solo un segundo se la arrancó de las manos. Un helicóptero lo rescató a él 4 horas más tarde. Mi esposa sigue allí abajo, repite Keshav. Bajo el lodo, ella se ha ido. Es aterrador, ¿no? Cómo se te va una persona de las manos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Tiene que ser ese momento. Presenciar en carne viva tal momento. Cuando llega este tipo de corrientes que vienen bajando, cientos de turistas de todo el mundo están ahora mismo atrapados, rodeados del lodo y sumidos en una oscuridad absoluta en lo alto del Himalaya.
La avalancha no solo borró vidas humanas, destrozó por completo las arterias de la región. El informe oficial confirma que 19 puentes y 40 kilómetros de carreteras principales han desaparecido del mapa, arrastrados como si fueran de papel. Pero el golpe de gracia ocurrió a las 9 de la mañana, cuando el río inundó y destruyó las inmensas turbinas de las represas hidroeléctricas de la zona. En un instante, todo el valle fronterizo se apagó. Sin electricidad, sin internet y sin comunicaciones telefónicas, la zona es hoy un agujero negro logístico. En este momento, los oficiales de policía anotan los nombres de los desaparecidos sobre hojas de papel, iluminándose únicamente con las luces parpadeantes de sus teléfonos celulares. Las cifras son escalofriantes. Hay al menos 484 turistas extranjeros desaparecidos, entre ellos peregrinos de la India, estadounidenses, británicos, australianos y canadienses. Los helicópteros de rescate intentan volar, pero el río está tan desbordado que no hay tierra firme donde aterrizar. Y en el lado chino de la frontera, más de 500 rescatistas reportan estar hundiéndose hasta la cintura en el fango, tardando horas en avanzar un solo kilómetro. Los científicos advierten que la cuenca alta sigue parcialmente bloqueada. Un segundo desborde podría ocurrir en cualquier momento. La montaña y es impresionante porque crujiendo. Han estado sucediendo eventos naturales en diferentes partes del mundo en las últimas semanas. No es cosa al azar. Algo está pasando. Wow, qué fuerte realmente. Y muchas personas que se han ido de la manera más desagradable. Bueno, familia, recuerden suscribirse al canal de Finito Vlogs y nos vemos en la próxima video reacción o en el siguiente video.